Hola chicos, bienvenidos otro día más a PhysioWatts y tengo el enorme placer de compartir con vosotros esta conversación que tuve con Telmo Cillero, un gran amigo mío. Él es psicólogo, CrossFit Level 3, es el dueño de Artabros CrossFit y en esta conversación hablamos un poco de todo, la verdad. Hablamos de psicología, de redes sociales, hablamos de CrossFit, hablamos de salud mental, de muchísimas cosas. Espero que disfrutes tanto de esta conversación como yo cuando estoy hablando con Telmo y nada, que pases un buen rato con nosotros. Muchísimas gracias. Hola Telmo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes. ¿Y Muy tú buenas cómo te tardes. encuentras, Ana? Es un auténtico placer verte. Estoy muy bien y igualmente muchas gracias por compartir este ratito y por esta conversación que llevamos hablándolo un par de meses desde que te pedí por favor, tienes que hacernos una masterclass en Healthy Movement de la comunicación y fue espectacular, fue brutal. Sí, tanto como pedírmelo por favor, casi como que me ofreciste la posibilidad, ¿no? Un poco para que yo pudiese disfrutar de la parte didáctica, de compartir algunos de los pocos y escasos conocimientos que tengo, ¿no? Con tu plataforma y con la gente que confía en ti, que está contigo, y la verdad es que ya te lo agradecí muchísimo en el momento, te lo agradezco de nuevo, como no podría ser de otra forma. Y la verdad es que tengo muchas ganas de la conversación de hoy, porque hace mucho tiempo que no grabo una charla tan relajada y tan bien. Y estoy pues con muchas ganas, la verdad, no te voy a engañar. Qué humilde eres, Telmo, qué humilde eres. No, es la verdad, es la verdad, y lo sabes, es la verdad. Yo también tengo muchas ganas, tenía muchas ganas de sentarnos un ratito, que además, como tú dices, siempre que hablamos es todo muy relajado y además la verdad es que tengo algunas cosas pensadas, algunas preguntas, pero tampoco tanto, tengo simplemente escrito como hablar con Telmo y lo que surja, Y lo que surja, y lo que y lo surja. que surja. En eso sí que puedo ser un experto, en hablar de lo que surja. De lo que no soy tan experto es de que el hecho de hablar de lo que surja pueda ser útil hacia el producto final, pero seguro que tú sabes orientarlo de una manera fantástica, así que me voy a dejar guiar plenamente por ti, voy a confiar en tus habilidades y la verdad es que estoy muy entusiasmado, como hablábamos antes, por vuestro próximo viaje. La verdad que estáis ahí a puntito de iros a Tailandia y la verdad es que estábamos hablando y es algo que tengo ahí como muy presente. Sí, sí, llevamos pensándolo tanto tiempo. De hecho, cuando publique este vídeo en YouTube, ya estaremos allí. Cruzo los dedos de que estaremos por allí. Llevamos, pues si la pandemia empezó en 2020, pues desde abril, que ya nos entró el agobio y dijimos, en cuanto podamos, nos tenemos que ir a Asia, porque los dos llevamos pensándolo muchísimo, mucho tiempo. A los dos es como una parte del mundo que nos encanta. Y bueno, tú ya me conoces, a mí me gusta muchísimo, muchísimo viajar. Y de hecho, desde que volví a Madrid de reunión, que fue en septiembre del 17, no tenía ni pensado quedarme en Madrid. De hecho, tenía pensado como volver a ver a mis padres y luego seguir viajando, pero al final se dieron las cosas como se dieron, conocí a Nono, empecé Fisiogos y ya me instalé en Madrid, pero tenía ahí la pelotita de viajar, Sí, viajar, viajar, la así última que vez que coincidimos físicamente en el mismo espacio, que fue en la Madrid Championship, bueno, en la versión de Ciudad Real, no la del cierto. 2022, sino la de 2021, ya en ese momento estuvimos hablando los tres efectivamente de vuestro objetivo, ¿no? Que era un poco pues intentar pasar una temporada allí, otra temporada aquí, pues como podríamos decir que descubrir una parte de la vida completamente diferente. Sí, algo así, la verdad es que sí. Y yo creo que cuando se nos abrió un poco, se nos abrieron los ojos en 2020, cuando lo cerraron todo, y realmente una parte, bueno, no también lo pensaba, dijimos, es que igual ya no podemos volver a viajar libremente
como antes. Y Mm. fue como, ostras, todas las cosas que siempre había querido ir a ver o conocer y igual ya no puedo. Entonces, desde aquel momento ya nos picó el gusanillo y fue como, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo. Y desde entonces. Sí, sí, Mm. sí que es verdad. Por, por ejemplo, ahora ya es casi impensable subirse en un avión sin todos los controles de seguridad a los que nos someten las... Ya si vas, nosotros tenemos una suerte inmensa en A Coruña de tener un aeropuerto que es comodísimo. Pero cuando tienes que ir a un aeropuerto tipo Barajas, bueno, especialmente Barajas, porque Barajas es insufrible, pero cualquier tipo de aeropuerto grande que además ya implica un desplazamiento por sí mismo, por su disposición en el espacio, el tiempo que tienes que estar antes, los controles, etcétera, ya fue en su momento como un cambio de paradigma, ¿no? Que ahora lo Sí. pensamos como lo más normal del mundo, pero antes del 2001, antes del ataque de las Torres Gemelas, eso no existía. Entonces es Mm. normal que muchos en ese 2020, ¿verdad? E incluso gran parte del 2021, estuviésemos diciendo, "Joder, hay muchas cosas que muy posiblemente vayan a cambiar". Mm. Y ahora ya lo vemos, especialmente desde nuestra perspectiva siempre eurocentrista, ¿no? De que todo como que lo importante parece que pasa aquí, de que bueno, ahora es la vida vuelve a lo normal, ya casi el teletrabajo no existe, que pensábamos que de repente pues iba a resultar que todas las grandes empresas se iban a dar cuenta de que el teletrabajo, claro, implicaba que no existían las oficinas y entonces era un ahorro tremendo a nivel económico, pero parece que se va a quedar todo en una en algunos sitios permanecerá cierto cambio, pero sí que es verdad que todo el mundo está volviendo a la oficina como hacía antes. O Sí. incluso hay gente que me comentaban, este fue muy gracioso, que me decían, pues que el otro día estaba diciendo uno que teletrabajaba, oye, ¿y si todos los que teletrabajamos quedamos en un mismo sitio y así teletrabajamos juntos? Y era como, eh, eso es una oficina, ¿no? Al final es como lo mismo, ¿no? Es como lo mismo. Mm. Oye, y no, bueno, igual para quien no te conozca, Telmo, cuéntanos un poco qué haces, a qué Así, te porque seguramente dedicas. para quien no me conozca, que será como prácticamente la inmensa mayoría de los No oyentes, creo, no seguramente. creo. Bueno, yo soy Telmo Cillero, soy el head coach de un centro de CrossFit en A Coruña, aquí en el norte de España, y eh, bueno, que se llama Artabros CrossFit. Y a mayores de eso, pues también soy psicólogo, me dedico a pasar consultas de psicología, a aprender, a crecer y gran parte de eso pues es lo que me lleva a ser una persona que, como dices tú, pues un poco cuadrada, ¿no? Porque son como muchas cosas. De hecho, una de mis grandes pasiones es especialmente el latín, entonces eso, y la filosofía latina, entonces ya parece como que eso va, es como si tienes un helado de estos fríos, ¿no? Tal, y le empiezas a echar toppings y cada vez es más interesante, le echas otra cosa y parece como que al final, pues incluso hasta tiene su encanto. Pero la verdad, no tengo nada de especial fuera de eso, excepto mi pasión pues, por también compartir un poco, como decíamos antes, los pocos conocimientos que tengo y, y que haya gente que lo pueda encontrar útil. La verdad es que se me da muy mal definirme y de contar a qué me dedico porque no lo hago Es, nunca. es una misión imposible y tenemos la costumbre de presentarnos o de definirnos por nuestro trabajo, Sí. ¿no? Es como, Ujú. y preséntate, ¿no? Y yo digo, soy Ana, fisioterapeuta. Sí. O tengo una empresa que se llama Physiobots, pero tendemos a definirnos por eso cuando igual tenemos otras muchas pasiones o cosas a lo mejor que también nos encienden nuestra curiosidad o a la que nos gusta dedicarle tiempo. Sí. Y bueno, tú nos has dicho, ¿no? Este Telmo, el emprendedor, el que le gusta mucho el CrossFit, que le gusta ayudar a los demás, Telmo el psicólogo, Telmo el apasionado de la filosofía y del latín, o sea que ahí tienes ahí un Sí. montón Todos, de...
Como decía el otro día, todos somos bastante peculiares y algunos, que todos somos bastante peculiares, ¿no? La normalidad no existe, es como un baremo completamente intangible que muchas veces utilizamos fruto casi de la pereza, ¿no? Propia del ser humano para explicar las cosas, que es decir, pues mira, lo normal, ¿no? Lo normal, pero sí, Sí. efectivamente. Y además nosotros cuando hablamos en castellano, como estamos haciendo ahora, o todas las que son las lenguas ibéricas, ¿no? Que están en la península, el portugués, el gallego, la verdad es que el euskera lo desconozco, pero en el catalán también, el sistema catalán también está, que es la diferencia entre el ser y el estar, que no todas las lenguas lo tienen. Y nosotros perfectamente podemos decir, pues estoy, ¿no? X. Estoy dedicándome a la psicología, no tengo por qué decir soy psicólogo, ¿no? Que es un Mm, poco lo que estabas diciendo tú, que es el atribuirnos una identidad en base a lo que en cierta manera estamos haciendo a lo largo de un periodo de tiempo significativo, pero que perfectamente podríamos utilizar el verbo estar, que implica mayor variabilidad. No es mm, como algo escrito en piedra. Pues el día de cierto. mañana a lo mejor ya no nos gusta la psicología y podemos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Podemos formarnos en otra cosa, podemos orientar nuestra carrera profesional a otra cosa. Así es. Igual deberíamos empezar a decir cuando nos presentemos, bueno, pues yo soy Ana y me gusta darme baños en la playa por la mañana, pasear y hacer deporte y viajar. Efectivamente. Eso es lo que... Y ahí tenemos rápidamente una presentación inmensamente mejor que la triste que hice yo antes. Mucho más Bueno, corta, mucho más eficiente y incluso eficaz, ¿no? Y además, eficaz es una palabra que tiene una connotación muy bonita porque, eh, porque cuando algo era eficaz, cuando se escribía que algo era eficaz, antiguamente, ¿no? En Grecia y en Roma, hablábamos de que algo era capaz de lograr para lo que estaba diseñado. Entonces, sí. en este caso, tu presentación es idónea, es perfecta, es muy eficaz. Tengo la sensación, a ver, ¿tú qué opinas? De que te gustan mucho las palabras o el lenguaje. Esto es algo que hablo mucho con Nono. Nono es muy estricto con la comunicación, le gusta ser muy preciso con las palabras y creo que igual lo he aprendido un poco de él y a ti te lo noto muchísimo. Aparte de que sé que eres un vivo defensor del gallego, Ujú. tu manera de comunicar es muy precisa, es muy exacta. Ahora mismo, ¿no? Justamente defines bien las palabras, te gusta definirlas. Eres consciente, siempre has hecho un esfuerzo por, por tener una comunicación efectiva o es algo que por lo que sea te ha llamado la atención, tiene que ver con la psicología, Bien, la verdad es que no me considero ¿no? tan capaz con las palabras como lo dices. Te agradezco porque es algo que la verdad es una capacidad, habilidad o incluso una virtud, podríamos decir, ¿no? El ser capaz de llegar a tingir ese significado de las palabras, de llegar a ese sentido que le queremos dar. Sí que hubo una época en mi vida que era algo importante. He de reconocer que como no considero que sea especialmente eh, bueno a la hora de manejar el lenguaje, soy mucho mejor con los silencios. Lo cual, en este de tú a tú, no me puedo mover tan bien, ¿verdad? Porque sería entonces un monólogo. Pero con los silencios los manejo muy bien. Eh, Pues desde mi pero punto de vista te pero manejas también, muy bien con las sí, no, palabras. pero sí que depende también del contexto, ¿no? Ahora estamos juntos, es algo súper relajado y que casi te olvidas de que estás hablando en una conversación que después será compartida, de que será grabada, etcétera. Pero sí que para mí las palabras son muy importantes en el sentido de que la propia palabra da origen al sentido de las cosas, ¿no? Cuando nosotros somos todos descendientes de dos, por así decir, de dos vertientes culturales y de maneras de ver el mundo. Una por un lado, que es la cultura grecolatina,
y por la otra, que es imposible de olvidarnos, incluso ahora en el siglo XXI, que es una tradición judeocristiana. Cuando la propia Biblia, que es el texto sagrado de gran parte de la población europea, o por lo menos de gran parte de la población que es creyente en alguna religión, en este caso de la cristiana, comienza hablando de la palabra. El mundo lo creó Dios a través de la palabra, ¿no? Y entonces el mundo fue. No, no es casualidad, igual que no es casualidad que la palabra, esto ya lo he dicho en algún momento en el pasado, que la palabra logos sea al mismo tiempo lo que podemos hablar tanto de sentido como la palabra, como incluso Dios. Entonces, realmente cuando hablamos, cuando utilizamos el lenguaje, cuando expresamos nuestros pensamientos, estamos dando sentido a lo que decimos. Mm, Incluso si no pensamos lo que estamos diciendo, estamos creando un sentido. sí, Que no es sí, sí, ninguna sí. tontería porque tenemos que tener cuidado de cuáles son las personas que nos están escuchando. De muchas veces ese momento en que una persona gasta una broma en la que de las 10 personas presentes se ríen 9 y hay una persona que no se ríe. Esa persona que no se ríe seguramente esté a construir una realidad diferente a partir de las palabras que pronunciaste, ¿no? En base a sus vivencias, en base a su momento actual, en base a muchos factores que no son conocidos por los demás. Sí, y bueno, de hecho, cuando yo estudié antropología, Mm. una de las primeras cosas que en todas las asignaturas, en todos los libros, bueno, aprendes a ver es que antes de definir, o sea, antes de hablar de cultura, antes de hablar de hábito, antes de hablar de lo que sea, se define para que todos estemos en el mismo punto y todos entendamos lo mismo. Porque si puede que yo quiera decir una cosa por la palabra pues cultura o CrossFit o ayuno o descanso o ejercicio, pero otra persona entiende otra cosa. Entonces, el que todos entendamos lo mismo por la palabra y que seamos lo más precisos posibles es muy importante para la comunicación, que al final de eso se trata las Sí. relaciones y nuestra vida. Efectivamente. Y de hecho, la definición es el establecimiento por sí misma, es el establecimiento de unos límites de un concepto que de otro modo sería abstracto. Cada palabra es una construcción, es una concretación, me estoy inventando la palabra, ¿no? Es hacer concreto un elemento abstracto. Entonces, cuando la propia antropología, hasta muy entrado, incluso hay quien lo debatiría a día de hoy, muy entrado el siglo XX, la antropología es el estudio del ser humano. Ya, sí, Pero la muletilla es el estudio del ser humano desde la perspectiva del hombre europeo. así es. Claro. Entonces, realmente siempre se nos presenta la dificultad de definir, por un lado, lo que somos nosotros mismos, cuando somos el sujeto contenido dentro de la propia definición, y es la regla primera de la lógica, que lo definido no puede entrar en la definición, entonces ya tenemos un problema. Y después, aparte, que tenemos que intentar definir lo que lo indefinible que somos nosotros vemos, ¿no? Y construimos una Exactamente. realidad. Entonces es súper, es excesivamente interesante. Es como meterse por el agujero muchas veces de Alicia en el País de las Maravillas, el agujero del conejo, en el que como te despistes no sales nunca, ¿no? Es súper, de hecho, bueno, en la antropología, cuando en los años 70, que es cuando surge un poco el posmodernismo, un poco dentro de la antropología, se llega hasta ahí el posmodernismo de la antropología, no muchos posmodernismos que están ahora, ¿no? Pero surge ahí porque es como, vale, pero mi visión de lo que yo estoy estudiando no es objetiva, porque yo veo el mundo de cierta manera, yo traduzco lo que dicen estas personas en base a mis vivencias y ya Mm. llegó un momento que fue como, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Por eso es tan interesante el escepticismo, ¿no? Por eso es tan interesante. Ahora estaba pensando siempre, cuando pienso en el tema de la antropología, la definición del hombre y eso, y después si quieres comento lo que estaba pensando del escepticismo. Claro. Había un periodista que se llamaba Ricardo Kapuscinski, que escribió un libro que en castellano es El Otro, ¿no? Y gran parte
del trabajo que hace en ese libro perfectamente define. Él estuvo en muchas guerras, fue reportero de guerra, entonces, claro, vio lo más crudo del ser humano, que es estar matando al otro. Pero matando al otro, ¿por qué? Por una diferenciación por un elemento muy claro, un fallo muy claro del razonamiento humano. Y es que cuando vemos al otro, no lo definimos a partir de lo que nos hace iguales al otro, sino que nos comparamos al otro en relación a lo que nos hace diferentes. Mm. Y ese justamente fue bueno, es el gran problema que tenemos nosotros a diario, ¿no? Que es siempre ver las diferencias del otro antes de encontrarnos primero con lo que nos une y con los que compartimos, lo cual nos permitiría colaborar mucho más bueno, la regla de si tú ganas, yo pierdo, ¿no? Realmente podíamos ganar todos, ¿no? De un modo diferente. Sí. No sé si, bueno, tú como psicólogo lo podrás ver desde un punto de vista mucho mejor que yo, pero no sé si en esas situaciones de guerra igual no te queda otra que ver el mundo así, Mm. porque estás si no mato, me matan. Bueno, igual este periodista no estaba en el campo de batalla literal luchando y matando gente, pero si no tienes esa concepción, eh, no te matan, no puedes Sí, sobrevivir, ¿no? sí, sí. Siempre me acordaré de una de las canciones que cantábamos en alguno de los campamentos de verano, que había una canción que no sé en qué momento la aprendí, pero quedó que era, seguro que la escuchaste alguna vez o la gente que vaya a escuchar esto la oyó en algún momento, que era la de Caminando por el bosque, ¿no? Sí. Que es una canción terrible, porque es una canción que además habla de la Guerra Civil Española, de cómo una persona mata al que era su amigo José, ¿no? En la distancia, porque estaba... Y el dolor, o sea, es que realmente lo pienso y digo, tenía 12 años o así cuando iba a estos campamentos, ¿no? Es una canción verdaderamente potente. Y habla como lo que hasta que no vio la cara de la persona que yacía muerta, iluminada por la luz, no había ningún tipo de problema con lo que estaba a acontecer, ¿no? Mm, En una simplificación clara del aspecto psicológico de una canción como esta, ¿no? Pero el momento en que fue su amigo José, aquel con el que jugaba a las guerras con las figuritas, ¿no? A los soldados y banderas y tal, de repente la cosa cambió, ¿no? mm, Es sí, un aspecto muy humano, es un aspecto sí. muy humano. Qué profundo se ha vuelto de repente esta Sí, no sé conversación. por qué, pero eso nos lleva a los escépticos, ¿sabes? Cuéntanos, Eso háblanos nos de lleva los a los escépticos. escépticos, ¿no? Que, que es, no sé a qué venía lo de los escépticos en su momento, no sé de qué estábamos hablando. De, Dijiste algo y yo pensé en del los escépticos. otro, hablamos del otro, Sí, pero antes. del posmodernismo, de la antropología, de cómo ves al otro en función de lo que tú Mm, has sí. visto y de tus vivencias, de esa traducción Mm. ¿no? Bueno, No pasa nada. sea como sea, esos escépticos, ¿no? Que consideraban que es imposible conocer la verdad pura y verdadera. Que no sé, no No, sé de no, dónde venía exactamente esto, pero venía de algún sitio, porque también la palabra verdad y su origen y todo es fantástico porque marca también la manera en la que vemos el mundo. O sea, mm, realmente nos dirigimos, nos conducimos por el mundo a diario creyendo en nuestra verdad. mm, Y lo cierto es que ni siquiera la verdad es un término objetivo. ya. Para los griegos, la aletheia era recordar lo que se había olvidado. Porque Lece es olvidar, ¿no? Había el río Lece en el Orco por el que pasaban los muertos y se olvidaban, ¿no? De su vida anterior. Y el A negativo indica pues, esa capacidad de recordar de nuevo. Sin embargo, para los romanos, la verdad era lo que se unía entre las diferentes cosas. Son dos cosas muy diferentes. Wow, sí. Y, pero yo sí creo yo sí creo que existan ciertas verdades. Yo sí creo que existan ciertas verdades.
sí creo que, bueno, a ver tú qué piensas. Yo creo que sí que hay hechos. A ver, es que todo se puede llevar hasta... Creo que sí que hay hechos hasta los... ¿Cómo se puede decir? La verdad que ahora mismo conocemos en base a las evidencias científicas o a los hechos que conocemos. Luego están, más allá de ahí, están las opiniones y que algo sea bueno o que algo sea malo. O sea, no existe una verdad dentro de esa subjetividad, pero sí creo que exista una verdad objetiva de biológica o Sí. histórica. ¿Tú cómo navegas ¿Cómo la ese ves? ese océano de la verdad? Lo cierto, lo cierto es que no sé cómo lo navego porque lo navego poco. Lo navego poco. Soy una persona que me muevo bastante poco por el mundo de lo abstracto, ¿no? Por el mundo de lo abstracto. Creo que también eso viene muchas veces uniéndolo un poco con el aspecto de la psicología, por el hecho de que una parte muy importante de la psicología ha venido marcada por la psicología profunda y el psicoanálisis y Carl Jung, etcétera, que se centraban excesivamente en cosas que no existían, ¿no? Mm, O en la creación de explicaciones y conceptos que intentaban definir efectivamente cosas que, que no son tangibles. Y entonces, yo cuando estaba estudiando la carrera, llegué a cuarto, sí, efectivamente, cuando aún era licenciatura, entonces eran 5 años, y llegué a cuarto y tuve un profesor, Emilio Gutiérrez, eh, que de repente empezaba a hablar de cosas que no había visto en 4 años de carrera y que después no vi en el quinto año de carrera. Dije, esto es completamente diferente, esto es otra cosa. Esto de repente ya no era, ya en mi época no existía prácticamente formación dentro de la universidad porque no es científico, no se puede medir cosas que no son medibles. Se puede intentar medir procesos cognitivos como son la memoria, se pueden medir procesos cognitivos como son las capacidades de procesamiento, etcétera, pero no se puede medir conceptos psicoanalíticos, ¿no? Entonces, como no es científico, ya casi no existe dentro del sistema universitario de gran parte del mundo. Sin embargo, lo que domina principalmente es la vertiente cognitivo-conductual que se presta un poco más a eso, ¿no? Y después de casi 4 años de cognitivo-conductual llegué a las clases de este catedrático, Emilio Gutiérrez, y por fin tenía un profesor que veía pacientes y que había visto pacientes y que, y que aparte no solamente te hablaba de casos reales, sino que aparte te hablaba de los casos reales desde una perspectiva completamente diferente. Me acuerdo de ver con él dos películas. Una, eh, que siempre me olvido del nombre, que, que es de... Ay, siempre me olvido. ¿Cómo se llama el actor que es protagonista también en algo? Joder, es que no me sé tampoco. Qué desastre. Es súper conocidísimo. ah, ¿de qué Hizo, va? ¿De qué va la película? hizo del Joker en Batman Ok. cuando el Joker era. Joder, se me acaba ¿El de... último Joker o No, no, el...? no. Anterior, anterior, anterior. A ver, Eh, lo se voy a me sale. buscar. Y como lo Sí. estamos grabando, tenemos tiempo. Sí, 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 por favor, porque me acabo de quedar. Además es con Jack Nicholson, hombre. Ok. Joder, qué desastre. Y no lo llegué ni a mirar, simplemente abrí el móvil con el objetivo de mirar Jack Nicholson. Y Jack Nicholson tiene una película que, que hace de una persona que está teóricamente tratada y diagnosticada con un trastorno mental y hace cosas muy peculiares. No me acuerdo del título de la película, Cómo se disculpadme, llama? Sí, me suena. Estoy aquí en la porque es Wikipedia como mirando. me está saliendo todo el rato el título de una mente maravillosa, pero que no sé, eso es como una vida increíble o no me... A ver, a ver, a Soy un ver. desgraciado, ¿eh? No, hombre, no. Puedo olvidar de esto.
¿Cómo es? Además, es una anécdota que tampoco tiene mayor ¿Mejor importancia. imposible? Mejor imposible, efectivamente. Y junto con Mejor imposible, también vimos la del discurso del rey y analizaba las películas desde una perspectiva completamente diferente, que era a través de cómo las interacciones que se producían entre las dos personas o entre las diferentes personas marcaban y delimitaban un contexto que hacía que la persona se comportase de una forma determinada, de una manera determinada, ¿no? Y era algo que parece totalmente claro y perspicuo y, y que lúcido, y sin embargo hasta ese momento nadie nos había dicho nada, ¿no? Nadie Mm, analizaba esas cosas de la misma manera. qué interesante. Y de repente descubres una nueva manera de ver las cosas y buscas cómo ser capaz hoy de intentar de focalizar la manera en la que el mundo se mueva a tu alrededor a través de cosas verdaderamente tangibles, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Qué curioso. Mira, yo tuve una experiencia en absoluto similar y no es de psicología ni nada, pero cuando estuve trabajando en Francia, estuve trabajando en un centro de equiterapia, que Ujú, era para personas discapacitadas o bien a nivel de patología pues, neurológica más física o más mental. Y mi jefa, la que llevaba todo esto, era experta en PNL. ujú, Y yo nunca había oído hablar de la PNL y bueno, trabajamos con caballos. Entonces ella nos enseñó lo suficiente como para tener conciencia de que nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de interactuar con pacientes que tienen pues ciertos problemas afecta mucho a su comportamiento. Entonces nos enseñó a primero a entender cómo solemos comportarnos nosotras, ¿no? Como a lo mejor en mi caso yo tiendo a ayudar más de la cuenta, a ser demasiado dulce o a querer caer bien a la gente. Yo sé que tiendo a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, a lo mejor teníamos algunos pacientes que nos pegaban, o que me pegaban, o que me mordían, o que me gritaban, ¿no? Y tenía que aprender a comportarme de una manera que pudiese poner mis límites, porque esa manera mía de comportarme como terapeuta iba a influir en su bienestar, también en que ujú. ellos se sintiesen mejor donde estuvieran. Y hasta ese momento, hasta que no tuve esas interacciones, nunca fui realmente consciente de como de mi capacidad de voluntariamente manejar mejor mi manera de decir las cosas, mi manera de comportarme, de mover mi cuerpo. Y ahí caí mucho en eso, en esa comunicación, en cómo lo que yo hago le afecta al otro, cómo lo que el otro hace me afecta a mí. Y creo que una vez que descubres eso, te hace un clic en la cabeza y sobre todo en nosotros que trabajamos con pacientes, ¿no? Que vienen a nosotros buscando ayuda, hasta qué punto podemos y no podemos volcarnos o qué podemos hacer por ellos, qué cosas tienen que hacer ellos mismos, cómo nosotros les miramos en ese aspecto. Es muy importante evaluar cuál es la postura de la persona. Cuando digo la postura no me refiero a la postura física, ¿no? Sino la postura de la persona ante, ante el intercambio comunicativo. Porque de esa manera puedes amoldarte a la postura de la persona y puedes hacer, en este caso, en contextos de ayuda, de asistencia, etcétera, ser de mayor ayuda y de asistencia, ¿no? Y al final es una herramienta que forma parte de la persuasión. Y la persuasión es gran parte eso, que no tiene nada que ver con la manipulación, obviamente. Son cosas completamente diferentes. Sí, Mm. y eso es muy cierto porque al final la única constante es el cambio. Es decir, parece como que somos siempre iguales y con todo el mundo somos iguales. Y es cierto que somos bastante estables en el tiempo. De hecho, nuestra personalidad es muy estable en el tiempo. El, pero
es donde entra el enfoque estratégico que se puede aplicar a diversos campos del conocimiento, a diversos campos de la práctica profesional, que es conocer que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra y que hay algunas cosas que no solo no pueden funcionar, sino que a donde a otra persona la ayudaron, a otra pueden hacer que empeore. Y eso es donde entra la responsabilidad y donde empieza a ser muy necesario también para nosotros como profesionales armarnos con una serie de herramientas, porque lo fácil sería decir, para este píldora A, para este píldora B, para el otro píldora C, ¿no? Entendiendo la píldora como una Sí. metáfora de lo que sea, pero lo cierto es que no funciona así. Lo cierto es que no funciona así, porque Mm. la variabilidad es enorme. Y me recuerdo que el otro día me hablabas de que tú tienes un enfoque muy sistémico en en tu abordaje psicológico. Cuéntame cómo funciona o porque yo estoy totalmente perdida a nivel de las técnicas terapéuticas de psicología. De fisio te puedo hablar de lo que quieras, pero de psicología, Mm. nada. Sí, pues es una muy buena pregunta. Al final, yo cuando la gente me pregunta siempre digo que el enfoque, no es una pregunta que a mí me hagan mucho, pero es que al final es un enfoque sistémico estratégico, ¿no? A mediados del siglo pasado hubo seguramente uno de los más grandes avances en psicología que nos podemos imaginar, que fue la creación del equipo del MRI, ¿no? Que era una unidad de investigación y clínica en Palo Alto, en California, donde una además de sus características esenciales era que ese grupo lo componía diversos profesionales de diversos campos. Que esto es algo que muchas veces cuando hablamos de, del trabajo colaborativo. Bueno, a veces nos quedamos un poco más en el deseo y en el anhelo que en la práctica real, ¿no? De ese trabajo Sí. colaborativo. Y había antropólogos, había filósofos, había psiquiatras, había psicólogos, había investigadores sociales, había una serie de personas que lo que querían era justamente como una reacción a toda esa psicología profunda, encontrar cosas que funcionasen para las personas. No podía ser que una persona necesitase estar en tratamiento psicológico durante toda su vida. La psicología de las personas no debería de ser como un problema de vista, como yo que soy miope, ¿no? No debería de tener que utilizar unas gafas durante toda mi vida. Entonces se centraron en descubrir pues, qué era y cómo, sobre todo, lo más importante, qué era la psicología de ese momento, cómo debía de ser la psicología, en base a qué, en base a la idea de una terapia breve, a la idea de cómo se puede ayudar a las personas en el menor tiempo posible, lo cual es, una vez más, eficacia, ¿verdad? Y eficiencia. Y ya sabemos que eficacia es justamente eso, hacer que algo llegue a ser para lo que está destinado, que sea capaz de desenvolver su potencial. Ese es el potencial de una terapia psicológica, hacer que una persona que necesita ayuda no la necesite más. Mm. Entonces, estaba claro que la perspectiva estaba completamente errada. ¿Qué encontraron? Pues varias cosas. Una parte muy importante de ellas fue cuando escribieron el libro de la teoría de la comunicación humana. Entre ellos, el que posiblemente fue la gran cabeza, ¿no?, de ese momento, que fue Watzlawick, que empezó a hablar de la teoría de la comunicación humana. Así como no podemos observar cosas que se encuentran dentro de nuestra cabeza y que son abstractas y que muchas veces dependen de la propia interpretación de la persona, vamos a centrarnos en la comunicación, vamos a centrarnos en las interacciones, vamos a centrarnos en los sistemas. Por eso lo de sistémico. Un sistema es cuando existen dos o más personas que se comunican. Y dentro de ese sistema se generan unas reglas. Tú cuando entras en casa con tus padres, aunque a lo mejor hace 2 años que no pisas tu casa, por así decir, aunque sé que estuviste antes, de repente te comportas de un modo diferente, tus padres se comportan de un modo diferente, de repente comienza a funcionar una serie de reglas que son implícitas, que son tácitas, que no están explicitadas de ningún modo, pero de repente sois un sistema que aunque hace 2 años que no se encuentra, sigue funcionando del mismo modo, ¿no? Ujú. Entonces,
Muchas veces cuando se presenta, por no decir prácticamente siempre, cuando se presenta un problema, es porque las reglas y las interacciones que se han establecido dentro de un sistema han dejado de funcionar. Uno de los grandes ejemplos de esto es cuando uno de los hijos se vuelve adolescente. Claro, lo que funcionaba antes con tu hijo, que decías que era perfecto, que era una maravilla, que hacía muchísimo caso, tal, de repente ya no funciona. Y no solamente no funciona, sino que va peor. ¿Por qué? Porque ya, no ya necesita ese sistema, que es lo que acontece gran parte de las veces, adaptarse. Y que todas esas o sea, reglas tácitas pasen a ser otras reglas diferentes. Si eso no acontece de forma orgánica, de forma natural, por así decir, es cuando se presenta un problema. Mm, Y cuando se presenta un problema se necesita un elemento extra fuera del propio sistema que entre y sea capaz de cambiar un poco las reglas del juego. mm. Por Lo poner así, cual, se ve más fácil de entender en un sistema familiar, ¿no? Por eso, sí, por tenemos eso todos, claro, o casi todos tenemos ese claro, ejemplo. y una vez acontece eso, el psicólogo o el psicoterapeuta ya no es necesario. Ya no es necesario. Lo malo sería que tuviese que estar la familia, por eso es como una reductio ad absurdo, ¿no? Una reducción al absurdo. Con una familia nadie se plantea que estés 30 años toda la familia yendo a terapia. ¿No? Y sin embargo, parece que con una persona sí puedes estar 30 años. No, no deberías. Si llevas más de, voy a poner un número, porque realmente los estudios indican que gran parte de los casos se solucionan alrededor de 7 sesiones. ¿Vale? Es más o menos la media. Obviamente hay casos que a la primera ya está y hay otro que es el que da de comer a, a una clínica privada. Pero si llevas años en el mismo sitio, eh, cambia. Porque efectivamente, o sea, ya incluso esa persona forma parte de un sistema que ya no es capaz de modificar. Porque es como si el psicólogo ya entrase a formar, o sea, eso quiere decir que el sistema se ha introducido el psicólogo ahí, pero Claro, se ha efectivamente, metido dentro de ese mismo efectivamente. sistema, ¿no? Claro. Porque Ya no no tiene, está avanzando. es como decíamos al inicio de nuestra conversación, se vuelve el propio objeto del sujeto que lo define. Exacto. Entonces ya no puedo, ya no tenemos lo que se llama una maniobrabilidad del terapeuta. ¿Por qué? Porque ya está, posiblemente esa persona que lleva años yendo, ya está, va con cierto gusto, ¿no? Y si vas con cierto gusto y ya casi tratas de amigo a tu psicólogo, que no quiere decir que tu psicólogo no se preocupe por ti como persona y que te pueda tener afecto, etcétera, porque si no tienes afecto por las personas a las que atiendes es muy difícil ayudar a otra persona. Eh, es que entonces ya forma parte de tu vida y no debería de formar parte de tu vida en una situación en la que es un problema que tú defines como un problema y que se prolonga a lo largo del tiempo. Debe de ser una solución, ese bastón que aparece cuando lo necesitas en un momento determinado y después cuando puedes caminar solo, pues ya no lo necesitas. Hasta que de repente un día vayas a jugar al pádel y te pegues un giro mal dado y entonces de nuevo necesites ir al, al psicólogo que te ayudó ya en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Pero no Ujú. debería de estar siempre viendo cómo juegas el partido de pádel. Mm. Ese me parece muy interesante eso que dices desde tu punto de vista como psicólogo, porque creo que, bueno, últimamente, y menos mal, ¿no? Cada vez se llama más la atención sobre la salud mental, que creo que, o sea, yo cuando tenía 15 años, tengo 33, pues hace 15 años era algo que ni se hablaba. De hecho, mi madre estudió psicología, nunca ejerció, pero incluso yo desde pequeña decía, ay, pues yo quiero ir al psicólogo, porque yo sabía que mi madre era psicóloga y ella, no, pero ¿para qué? Si tú no necesitas ir al psicólogo. Yo lo decía como mera curiosidad de quiero saber qué hacen los psicólogos, porque si mi madre estudia psicología, ¿no? Y era algo que incluso yo percibía como, no, tú no, sabes, tú no necesitas, eso es para la gente que lo necesita. Y a día de hoy, pues se habla muchísimo sobre la salud mental y tengo muchísimos conocidos que han concertado citas con psicólogos. O sea, es ahora, Y igual que no cada es vez se el comparte como algo, normal. ¿cómo diría? Sí, como algo que es lógico. Es decir, Exacto.
Lo exacto, ilógico era no establecer en puestos completamente diferentes la salud corporal de la salud mental, así es. cuando son además dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin la otra. No somos ni autómatas, no somos robots, ni somos, eh, ni somos entes brillantes que vamos flotando por la calle, ¿no? Mm, Somos una cosa que está formada de dos y una y la otra están en constante contacto, interacción y muchas veces están en sincronía y eso es perfecto y otras veces están en completa desincronía y van a ritmos diferentes y a veces funcionan muy bien a ritmos diferentes. Lo que acontece es que cuando uno tira de un lado y otro tira de otro, fatiga mucho. Y cuando fatiga mucho puede llegar un momento en que necesites una ayuda en los dos ámbitos. Por eso mm, la importancia, por un lado, de la actividad física y por otro también el de ese concepto que se llama el autocuidado, ¿no? Que está tan siempre, pues tienes que autocuidarte, está muy bien autocuidarse. Está muy bien autocuidarse y sobre todo saber cómo autocuidarse. Aquí en esto hace mucho daño las redes sociales a nivel de, mucho. de salud mental. Muchísimo por muchos factores diferentes, especialmente por toda esta tendencia reduccionista, ¿no? Como seres tan complejos, tan diferentes entre todos nosotros, lo que más triunfa en redes son los discursos en que hay un blanco y un negro Sí. y no hay nada más por el camino. Y es todo psicología positiva. Estos días tenemos el claro ejemplo de plantear, por ejemplo, el cáncer como una batalla. Eso puede Justo ser. lo, justo lo leí el otro día en un Sí. artículo a raíz de, Ujú, bueno, del fallecimiento de una chica que se llama Elena, que ha ujú, sido como que ha llamado mucho la atención y que ha hecho mucho trabajo por dar a la luz el cáncer que estaba pasando. Y ujú, justamente leía un artículo que hablaba de eso, ¿no? De que los medios de comunicación hablaban de que el cáncer es una batalla que se lucha y que hay mm. ganadores y hay Sí, perdedores. qué culpabilizador, ¿no? Quiero decir, sobre todo, sabiendo el poco control que tenemos en términos absolutos, por así decir, sobre una enfermedad tan nociva y que afecta a tantísimas familias y a tantísimas personas, ¿no? La Mm, batalla, si falleció es porque no quería vivir lo suficiente, ¿no? Es, mm, es algo terrible, es algo impensable. ¿Cómo se podría plantear una enfermedad de este tipo, ¿no? mm. Y lo cierto es que en ese caso parece como más claro, pero a día las demandas del entorno son que tienes que estar feliz las 24 horas, que tienes que estar haciendo cosas las 24 horas, de que le tienes que estar dando sentido a tu vida las 24 horas. Señores, señoras, por favor, ponemos un momento de darle sentido y de intentar ser felices. Porque Sí, además, cada vez que intentamos ser felices, estamos haciendo algo que ya Watzlawick y el MRI sabían que era imposible, que es hacer por fuerza de voluntad lo que solamente es espontáneo. Y lo cierto es que somos felices, cuando somos felices, en un momento que declaramos de gran felicidad, es espontáneo. No estuve los 30 minutos previos diciendo, uff, a las 7 de hoy voy a ser súper feliz, voy a ser inmensamente feliz. ¿No? Es completamente absurdo. Porque además la vida es un 7. eh, y es así. O sea, un 7 tienes una vida fantástica. ¿No? justamente hace un par de meses grabé un podcast con Xavi Cañellas, ha sido profesor mío del máster de psiconeuroinmunología y hablábamos sobre en general el concepto de salud. Y él hablaba de una historia que le cuenta a su hija pequeña y que decía, mira, en la vida tienes dos puertas. En la primera puerta, cuando la abras, pues vas a encontrar todo lo que quieres. El éxito amoroso, el éxito financiero, todo lo que te imaginas lo vas a conseguir. Dice, y mi hija, que no es tonta, me preguntó, ¿y qué hay en la otra puerta? Y dice, pues en la otra puerta están, pues,
todas, cuando vas a estar triste, cuando van a pasar cosas que, la muerte de tus seres queridos, pues que no vas a querer que sucedan. Dice, pero la vida la conforman las dos puertas. Y dice, y la salud al final consiste en ser capaz de pasar por ambas puertas, pero salir de ellas de nuevo en paz. Mm, No consiste en evitar constantemente la segunda puerta, porque la ujú. segunda puerta también forma parte de la vida, ¿no? Y parece como que a día de hoy estamos constantemente, esa la cerramos con llave y estamos intentando forzar siempre que todo sea bueno, que todo sea bueno, que todo sea bueno, cuando en realidad lo malo, la vida lo es todo, no es solamente ¿no? El buscar ser felices constantemente, hacer todo siempre lo mejor posible, levantarnos, darnos una ducha de agua fría, hacer esto, hacer lo otro, no sé qué. Somos humanos. Y que hay a personas que les vendrá fantásticamente algo. Y ese algo es formidable. Yo, por ejemplo, el otro día estaba con una amiga dando un paseo y descubrí, claro, yo todas estas cosas, tú que me conoces más lo sabes, pero yo soy un desastre para... no es que sea un desastre realmente, sino que invierto poco tiempo en aprender en ese área concreta, ¿no? Que es el tema redes sociales, cómo moverte, tal. Bueno, pues descubrí que en Spotify la gente puede ver tus playlists, puede ver tus canciones, puede... Y yo no lo sabía y lo descubrí porque me dijo, sí, hombre, mira, tal. Y una de las canciones que más había escuchado el año pasado es una canción que escuchas la letra y es enormemente deprimente. La canción, la primera noción que te da. Sin embargo, cuando escucho esa canción, me da un... es como una sensación de liberación, una sensación de tranquilidad, de apaciguamiento, ¿no? Y a lo mejor para otra persona sería una canción pues, a lo mejor le pone inmensamente feliz, a otra persona a lo mejor le pone muy triste, ¿no? Entonces, establecer esos puntos de blanco, negro y de que además los debes, tienes, y de solo sirve para culpabilizar mucho a las personas y hacer que las personas que se sienten mal se sientan aún peor. Porque el pensamiento siguiente es, joder, es que yo debería de sentirme así, porque genera una falsa imagen de la realidad, que es que todo el mundo que estamos en nuestro día a día, estamos hiper mega felices todo el día. Y eso Ya. no está nadie, no está nadie. Y entonces es porque yo no puedo estar así, tiene que haber algo mal conmigo mismo. Es que aparte, fíjate qué mal debo de estar o qué errado tiene que haber algo dentro de mí que por mucho que intento estar de otra manera, no lo consigo, ¿no? Entonces, es un refuerzo constante negativo que todos, muchas veces en redes sociales, toda esta gente gurús de la psicología, del bienestar, etcétera, deberíamos de intentar ser más conscientes. Bueno, yo no, que no me muevo en ese mundo, pero la gente que tiene esa potestad sí que debería de ser, ¿no? Aún Sí. recientemente había una persona famosa, una periodista, creo que fue Paz Padilla, que falleció su marido relativamente hace poco, hace unos años, y escribió un libro que creo que está motivado porque fue su psiquiatra, el famoso Santandreu, que Santandreu cuando escribió gran parte de sus libros que lo llevaron al estrellato no había visto un paciente en su vida. Eso es una cosa curiosa, ¿no? Pues como a él ya le funcionó mucho Santandreu, escribió un libro y espero no estarme equivocando, ¿vale? Con Paz Padilla y a lo mejor es otra persona, pero que estoy casi seguro de que fue Paz Padilla. Escribiendo que, oye, se te ha muerto alguien, querido, no pasa nada, sé feliz, ¿no? Es como un poco la idea central. Si a ella le funcionó esto, me alegro muchísimo. De verdad que sea así. Pero lo cierto es que el 99,9 infinito por ciento de las personas no nos vamos a sentir así. Si yo leo ese libro y creo que esa es la solución para todas las personas que pasamos la muerte de un ser querido, puedo entonces entrar en un círculo vicioso y verdaderamente perverso. Mm. Por eso las personas que tienen esa capacidad mediática de llegar a otros individuos y a números ingentes de personas deberían de tener mucho más cuidado con eso. Mm. De hecho, es lo que comentabas, bueno, en la masterclass del otro día, ¿no? Que los libros de autoayuda son peligrosos, que la gente no dude en ir a hablar con un psicólogo, precisamente por eso, ¿no? Porque lo que comentabas de
tus amigos te dicen, intentas hacer todo lo que dicen para estar mejor, tus amigos te dicen que te animes, que todo va bien y tú lo intentas todo, pero sigues igual. Entonces al final eso te lleva a decir que hay de malo conmigo, que me está pasando porque yo no lo puedo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, y es verdad, porque nosotros además siempre que queremos ayudar, el ser humano, yo soy una persona que confía plenamente en la bondad del ser humano, porque somos seres diseñados para colaborar, aunque sea, aquí hay como dos tradiciones, ¿no? La tradición que cree en la amistad y en la colaboración como una idea de utilidad, es decir, cuando nacemos y salimos del vientre materno, nuestra primera gran amistad, por así decir, que es la de nuestra madre, es una amistad basada en la utilidad, ¿no? Que es la de, es que si Sobrevivir. no hago que esta persona tenga interés en mí, realmente me muero porque no sirvo para nada, ¿no? Pero no puedo proveerme a mí mismo. O aquella vertiente, ¿no? Más positiva, por así decir, más humana, más ciceroniana, que es la de creer que los seres humanos estamos diseñados para existir, para colaborar y que no urge de la utilidad, sino que urge justamente de ese deseo de ser uno con los demás, ¿no? Y realmente creo eso, creo que justamente eh, el ser humano hierra muchas veces intentando ayudar y erramos muchas otras intentando hacer daño como contraposición a la ayuda. Pero son errores, son al final errores de cálculo, ¿no? Cuando una Mm. persona está muy enfadada, creemos justamente, creemos tener de nuestro lado toda la jurisprudencia humana, divina y judicial posible de que lo que vamos a hacer está completamente justificado. Y lo cierto es que después, a las 2 horas, cuando pasa el evento en el que discutimos, en el que decimos palabras que no deberíamos decir, etcétera, en ese momento nos damos cuenta joder, realmente he metido la pata hasta el fondo, ¿no? Mm. Que es una vivencia tan humana como cualquier otra. Sí, yo creo que a todos nos ha tenido que pasar alguna vez, Mm. Alguna vez y sin con duda. fortuna aprendemos para que no se repita. Sí, o al cabo de unas cuantas ya Al cabo de aprendemos, unas ¿ves? cuantas. Nos Sí, suele también pasar con la somos gente que más capaces nos importa. de repetir el mismo error muchas veces. Muchas veces. Yo tengo una duda y es que muchas veces, bueno, a fuerza de tener PhysioWatch, pues he aprendido a manejar las redes sociales y me ha forzado mucho a ponerme límites, por ejemplo, con PhysioWatch casi no sigo a gente, o sea, sigo a 6 personas. Y una de las razones era precisamente por necesito ser muy selectiva con el contenido que consumo, Ujú. porque aunque yo no sea consciente, lo estoy viendo y de una manera u otra me está afectando, ¿no? Entonces, he aprendido a fuerza a saber desvincularme y verlo como, vale, no es el mundo presente, ¿vale? Es otra cosa y sepárate, una cosa es Instagram, otra cosa es la realidad. Pero tengo mucha más curiosidad porque pienso, menos mal que cuando yo tenía 12 años, 13 años, que cuando yo era adolescente No no existía. había redes sociales, porque, o sea, habría sido mucho más duro la adolescencia, o sea, no me quiero ni imaginar. Y ahora todos los adolescentes que viven sus años de adolescencia con redes sociales, con TikTok, que TikTok, pues, ahí es como que no hay ningún tipo de filtro. O sea, digo, qué duro. O sea, qué duro, como o salen súper fuertes y con la cabeza, con las cosas muy bien puestas, o wow, creo que te puede hacer muchísimo daño en esa edad. Y mira que hay cosas prodigiosas también. Porque, por ejemplo, TikTok, yo no tengo TikTok. Hasta hace poco, relativamente, hablo de verano del año pasado, no sabía ni cómo era la interfaz de TikTok, que ese era mi nivel
de contacto con la aplicación, pero hay vídeos que realmente te sacan unas risas formidables, ¿no? O sea, que realmente tenemos la otra cara de la moneda. Pero sí, creo que existe ese problema justamente porque lo que antes no podíamos compartir, ahora es muy fácil de compartir. Y Mm, no existe ningún tipo de criterio, no existe ningún tipo... Y que además lo puede ver cualquiera persona. mm, Eh, tú publicas algo, por ejemplo, en las personas con las que yo contacto día a día, son una serie muy limitada de personas. Cuando yo publico algo en redes, y tengo obviamente un Instagram en el que me siguen muy pocas personas, porque también lo utilizo poquito, eh, mm, no que si lo utilizase más me fuesen a seguir más personas, pero, pero sí que lo utilizo poquito. Pero hay muchas más personas que las que contacto día a día. Hay mucha más diversidad de corrientes políticas, de ideologías sobre la vida, de posicionamientos sobre X derechos, sobre X noticias, sobre lo que sea. Es decir, la diversidad es tan amplia que verdaderamente nunca sabes cuando publicas algo quién lo va a ver, mm, cómo lo va a ver o qué piensas sobre lo que va a ver. mm, Eso quitando además un elemento tan obvio como que lo pueden ver personas que no te siguen, mm, lo cual hace que realmente sea una espiral completamente incontrolable. Entonces, cuando Kim Kardashian, que al parecer es la que tiene más seguidores del mundo en Instagram, publica algo, claro, eso es una auténtica locura. ¿No? Porque realmente estamos hablando de algo que influencia a personas situadas a lo largo y ancho del globo terráqueo, con religiones diferentes, creencias diferentes, situaciones socioeconómicas diferentes, edades diferentes. Es, es una sí. gran responsabilidad. Mm. Y, y yo me doy cuenta bueno, al final llevo tantos años compartiendo contenido que he aprendido a, a medir mucho lo que digo, porque no sé quién lo va a ver. O sea, yo obviamente mm, no me comunico en Instagram como te puedo decir algo a ti, porque tú ya entiendes el contexto, ya me conoces, ya sabes si lo digo más en broma, qué cosas hay detrás de todo ello, ¿no? Pero cuando Sí. publico algo en Instagram, o bien lo aclaro mucho para intentar que no queden excepciones, o no, o intento, si digo algo rotundo, tiene que ser algo en lo que crea absolutamente. O sea, es muy complicado. Y hace poco empecé a escribir, porque siempre me ha gustado la escritura, y lo hablaba el otro día con mi profesor y digo, wow, es que estoy intentando escribir y me doy cuenta de que me estoy bloqueando a mí misma. O sea, no soy, ya no, me cuesta escribir sin pensar es que el que lo lea igual lo puede interpretar de otra manera. Entonces, ya está, ¿sabes? Hay una especie de filtro que me he autoimpuesto que me impide comunicarme tal y como yo haría, porque Mm, nunca sabes quién lo va a leer. mm, Y no quiero que me malinterpreten, claro que no, ¿sabes? mm. Cierto es también que no deja de ser una construcción la idea que tú tienes de cómo También, podrías llegar a escribir. Claro. exacto, ¿No? exacto. Lo cual no quiere decir que no seas capaz de escribir de otro modo al que lo haces actualmente. Pero Mm. sí que puedes hacer una evaluación de cómo estás escribir actualmente y cómo te gustaría ser capaz de hacerlo. De hecho, Y, tengo escritos de hace 10 años y era mucho más radical cuando claro. escribía de lo que escribo, que como escribo ahora. Que igual Bueno, puede ser la edad también. también la edad ayuda, efectivamente, la adultez, ¿no? Eh, es como, Es como lo que se habla siempre del conocimiento, de cuanto más sabes sobre algo, más te das cuenta de lo poco que sabes en realidad, ¿no? Exacto. Pues esto es un poquito exactamente lo mismo. Además, como adolescentes o como pequeños adultos, vemos todo súper clarísimo, ¿no? En el sentido de que esto es así, esto es así, ya está. Y después, según vamos pasando por la vida, en líneas generales vamos tomando una posición más moderada.
¿no? Más, Sí, más tranquila. sí, Sí, es cierto, es cierto, es así cierto. es. Oye, Sí. dime, dime, ¿qué me vas a No, decir? no, dime, 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 No, dime. iba a cambiar de tema. Venga, pues dale. Vale. Dale. Que no hemos hablado de CrossFit y de hecho, como Ah, tú pues has es cierto. dicho, nos conocimos en el Madrid Championship y lo que nos une en principio es el Sí. CrossFit. Tengo curiosidad, ¿cómo conociste tú el CrossFit? ¿Y cómo de estudiar psicología te vas y emprendes y abres un poco ese CrossFit? ¿Cómo fue todo eso? Pues mira, realmente yo conocí CrossFit en 2011. 2011, sí. Prontito. Estaba en mi último año de carrera. Y de hecho me acuerdo perfectamente del primer vídeo que vi, que era un vídeo de Blair Morrison, que es ahora, la verdad es que no le sigo el rastro, pero imagino que sigue siendo, tiene dos, tres centros en Estados Unidos. En aquel momento era un estadounidense que estaba en Europa haciendo fruto de un máster que estaba estudiando, pues estaba viajando por Europa. Entonces, pues a lo mejor iba a Ámsterdam y en Ámsterdam entrenaba en un box, que además imagínate los boxes de 2011, claro, como debían de ser. Pero a lo mejor iba a otro y no podía entrenar, pero conseguía que le dejasen una barra y se iba debajo de un puente a hacer arrancadas con la barra y subidas y bajadas por las escaleras, por ejemplo, ¿no? Tipo lagarto. Entonces, de repente dije, wow, esto está como muy bien. Yo en aquel momento hacía MMA, artes marciales mixtas. Siempre estuve muy ligado a las artes marciales y deportes de contacto. Y entonces en aquel momento especialmente estábamos dándole mucha importancia al condicionamiento físico, hacíamos muchos circuitos como tal, de 30 segundos en esta estación, un minuto de remos con mancuerna, ¿no? Todo muy circuito funcional y tal, pero diferente al CrossFit. Y de repente comencé a ver esas cosas, comencé a probarlas, me iba a la Alameda de Santiago con una mochila en la que le metía discos de las mancuernas de Decathlon y corría con ella que iban sonando como si fuesen cascos de caballo. Me agarraba de un columpio y hacía dominadas en un columpio con la mochila. Bueno, eso era un show. Subía y bajaba. En aquel momento, claro, es que ahora parece impensable, pero en aquel momento no había cuerdas de saltar para hacer saltos dobles. Esto parece una tontería, pero no lo es. Porque claro, tú comprabas una, pongamos, una de boxeo de cuero, ni pensar, claro, para hacer saltos dobles o para practicarlos, porque primero había que practicarlos, claro, casi impensable. Compré una de Reebok, que era lo que había en el momento, que era como de un plástico, bueno, pues seguro que tiene un nombre específico, pero no sé. Me cargué tres de esas, porque de practicar los saltos dobles el plástico se quemaba la cuerda y entonces terminabas quedándote cada vez con la cuerda más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que de repente ya no podías saltar con ella. Entonces, claro, las tres primeras incluso me las cambiaron gratis. Me decía, mira lo que me pasó, es que voy quedándome sin la cuerda. Y ya después ya me dijeron, a ver, ¿para qué ¿Para qué estás? las estás usando? Me parece una tontería, pero no lo es. Y entonces, en el 2012 fue cuando vi los primeros Open. Además, me acuerdo de ver el primer evento que hacía Graham Holber, campeón de 2010, y que era la primera vez que se hizo el 150 wall balls, 90 saltos dobles, 30 ring muscle ups, ¿no? Y me acuerdo 12 minutos AMRAP y de pensar, pero esto es una broma, esto, ¿cómo 12 minutos? Esto, ¿Es un AMRAP? ¿Esto es sí, un AMRAP? claro, esto como un AMRAP, ¿no? Y ahora lo piensas y dices, joder, pues ya me dirás, ¿no? Sigue siendo un evento divertidísimo, pero claro, algo que en su momento no acababa nadie, ahora meter un montón de wall es algo que es normal, ¿no? Y entonces fue cuando me comenzó a picar mucho el tema. De repente, y además me gustaba más la parte de condicionamiento que la parte de artes marciales, porque también estaba justo en ese punto en que ya hacía alguna competición en amateur, entonces ahí, claro, ya en MMA amateur aún tal, pero claro, ya empiezas a tener golpecillos, ya tienes cosas, ya no es como la práctica de antes, ¿no? Y entonces
me llamaba mucho más la atención esa parte, o sea, empecé a hacerlo mucho más hasta que al final pues desbancó completamente a las artes marciales mixtas. Cuando estaba haciendo las prácticas en su momento de la carrera aquí en el psiquiátrico de la ciudad, pues claro, me veía con más tiempo y entonces dije, joder, pues puedo mirar de formarme, puedo mirar de hacer cosas, ¿no? Y entonces, justo ese año hacía una competición Reebok, que era como el primer campeonato de Reebok España, aquel que los más y las más ancianas se acordarán de aquel infame evento. Y había como un clasificatorio, que para que nos hagamos una idea, uno de los clasificatorios era 50 jumping pull-ups, 100 flexiones, 200 sentadillas, algo Qué así, ¿no? bueno, Sí, sí, qué sí. bueno. Otro era un DT con 60 kilos, que DT con 60 kilos que en aquel momento ya no podía hacer ni la segunda serie de DT con 60 kilos unbroken, ni bien hecha, ni nada, ¿no? De hecho, creo que había un tie cap de 15 minutos y no llegué a hacerlo ni en el tie cap. Siempre, siempre cuento la anécdota de que mi primer Diane fue un medio Murph porque tardé 17 minutos. Entonces, claro, otros momentos diferentes. Y entonces terminé en Mundo CrossFit haciendo como el curso Basics, Fundamentos, que se hacen prácticamente todos los boxes de CrossFit del mundo, que vas a hacerlo y sin más, es como un trámite más. Pues yo me fui a Madrid a hacerlo en Mundo CrossFit, que en aquel momento era el box de referencia en España, había muy poquitos, había como 17 en toda España. Y en San Sebastián de los Reyes, y la verdad es que era un sitio impresionante. Y hice muy buena relación con el equipo, con Nacho Merino, que era el dueño, y después me ofreció en su momento la posibilidad, que para mí fue fantástico, de poder pasar un Open allí y grabar los eventos allí, y participar como entrenador, aprendiendo en alguna clase, etcétera, porque justo también me había sacado el L1 en el primer L1 en el que estuvo Nono como traductor. Como traductor. Efectivamente, mi Qué L1 bueno. fue su primer L1 como traductor, 2013, si Wow. meto la pata. 10 años. Sí, sí, de que casi nada. Y entonces ahí ya, pues una cosa fue llevando a la otra. Dije, me encantaría que otras personas pudiesen vivir lo que yo estoy viviendo y esta pasión y esto que me ha cambiado, mi manera de entender el fitness y también la forma de entenderme con mi propio cuerpo, etcétera. Y nació Artabros, nació del deseo de que existiese un espacio semejante. No existió ni como idea de negocio, o sea, para mí era implanteable, porque ni siquiera me imaginaba teniendo absolutamente nada. Es decir, no era algo asombroso, pero el deseo ese de que existiese un... Al venir también de artes marciales, siempre ves el deporte como algo súper familiar, como algo en el que estás acostumbrado a tomar algo con las personas con las que entrenas, a ir a todas las cenas, a hacer actividades fuera del propio deporte, ¿no? Quien ha hecho artes marciales sabe muy bien de lo que hablo, que es un ambiente muy parecido al que tenemos en CrossFit, ¿no? Entonces quería que eso pudiese existir, que en ese momento no existía. Y de ahí nació el proyecto de Artanos. Qué Sí. guay. Qué bonito. Yo creo que, o sea, no sé, siempre, obviamente, bueno, hay negocios y negocios, ¿no? Pero esos negocios que surgen simplemente como es que quiero no estoy buscando, no estoy haciendo un plan de negocio a ver a cuánto voy a llegar a fin de año, solamente tengo la ilusión de crear algo así y a ver qué pasa, ¿no? Y, es- Me parece espectacular. Siempre y por, y por lo menos para mí no es el mejor negocio del mundo, ni lo será nunca. Eh, pero para mí es muy liberador saber que lo que era mi objetivo es el objetivo que existe, que mantengo y que hemos logrado. Creo que por lo menos, y esto es 100% para mí, cuando empiezas a mirar otros aspectos completamente diferentes a lo que era el objetivo inicial o el objetivo que realmente representa la naturaleza de tu proyecto, es cuando te empiezas a perder, ¿no? Y esto también, si una persona quiere montar un negocio para ganar dinero, es un
es tan lícito como cualquier otra por cosa. En supuesto. el momento en que te centras en otra cosa, posiblemente pierdas entonces ese objetivo y a lo mejor ya no ganas tanto dinero como antes, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Para mí es muy liberador porque no, no tengo la necesidad de estarme preocupando por algo que verdaderamente nunca me preocupó. Ujú, Porque nos centramos en el que las clases sean del modo que queremos que sean, que el ambiente sea del modo que queremos que sea, que el trato de las personas y para las personas sea el que nosotros queremos que sea, y tenemos la fortuna de que todo lo demás, pues gracias a eso existe y nos da la tranquilidad, ¿no? Pero es muy liberador porque no tenemos que estarnos poniendo objetivos, ¿no? Que serían como objetivos empresariales, por así decirlo. mm. Pero es que a veces esos intangibles Mm. son lo que te lleva a tener un negocio duradero, ¿no? Que muchas veces se pasan por alto y luego las cosas no funcionan y es porque falta un intangible de hacer las cosas bien, porque yo, yo he vivido de cuando yo estoy bien conmigo misma, las cosas van bien en el negocio, pero porque yo me siento bien y trabajo con más ilusión y hay algo que transmito a la gente con la que hablo cuando me mando un mensaje, ¿no? Y ese sentirte bien tú con lo que estás haciendo, al final, no sé cómo, pero, llega más allá. Y creo que esa base, si se olvida al final, eh, va a haber algo en ti que no va a estar bien. Se solapa. Sí, Sí. porque además puedes poner en pausa cosas que son importantes para ti. Porque yo, por ejemplo, y seguramente tú tampoco, y nadie podría decir que solo hay una cosa en su vida que sea lo importante. Mm, Puede haber cosas más, menos importantes, cosas a las que le dediquemos más, menos tiempo, cosas a las que le deberíamos dedicar más tiempo o dedicarle menos. Pero lo cierto es que siempre tenemos como varios frentes, varias cosas que son importantes. Especialmente cuando en los primeros años que tuve Ártabros solamente me dediqué a Ártabros, pero había más cosas, ¿no? Hay un momento en el que realmente es cuando dices, vale, necesito hacer otras cosas que también son importantes para mí. Y ahí es donde entra también la noción del autocuidado y de la ujú, realización de la que se habla muchas veces, ¿no? Vale, estoy muy contento con esto, pero también sé que hay ciertas cosas que dentro de Artauros no puedo hacer. Y mm, ahí es donde, por ejemplo, en 2019, ya en una situación muy diferente a 2014, cuando abrimos a Artauros, dije, quiero retomar la psicología, quiero de nuevo formarme, quiero de nuevo entrar en contacto con este mundo, quiero no solamente formarme, sino aprender de gente que sea de lo mejor en su ámbito. Y eso al final es lo que te va redondeando y te va haciendo también que tú te sientas mejor y por lo tanto las cosas que haces se sientan mejor. mm, desde luego. ¿Y crees que el CrossFit, hombre, sin duda, todo lo que hacemos nos influye, ¿no? Pero, ¿o cómo crees o en qué medida puede ser que la experiencia tuya con el CrossFit o lo que tú has visto en otras personas te haya influido a la hora de tratar los pacientes o a lo mejor a la actividad física ahora le das una importancia que antes no podías darle o el ambiente de comunidad, qué sé yo? Sí, sí. Creo que el punto concreto es especialmente ese. Primero que el tener la necesidad de dirigir clases me dotó de algo que no me dotó la universidad o el sistema educativo en general, que era, yo era los que se escapaba siempre de todas las presentaciones. Yo Todas las igual. presentaciones. Quiero decir, creo que en el fondo están, hay dos tipos de personas en todo el sistema educativo. Los que no quieren hacer presentaciones y los que no quieren hacer presentaciones, pero les toca. Sí. Yo creo que son los dos tipos de personas. Pero primero la capacidad para ponerme en cualquier situación y no tener excesivos problemas, ¿no? Pero después, obviamente, el peso de la actividad física dentro de nuestro bienestar general y mental. Igual que le sucede en el ámbito de la medicina, el- los conocimientos
impartidos sobre la actividad física, o por lo menos los conocimientos impartidos en la correlación que tiene con el bienestar físico y mental de una persona, de, en este caso, la actividad física, no aparece prácticamente en ningún sitio, ¿no? Entonces, eso que puedes llevar toda la vida haciendo deporte, pero no le atribuyes los beneficios que le atribuyes. Y lo cierto es que desde que te levantas por la mañana, si tienes, por ejemplo, una hernia discal, que lo primero que haces cuando que te está oprimiendo, por ejemplo, un nervio, y lo primero que haces es apoyar un pie en la cama y acordarte de esa hernia discal por la sensación que tienes, obviamente tu día ya está influido. Es más que nunca levantarse con el pie izquierdo, ¿no? Literal. Podemos decir, especialmente si te afecta el lado izquierdo. Entonces, realmente es algo importante. Es algo muy importante ya incluso no en ámbitos agudos. Tú tienes una lesión, esa lesión pasa, vale, te afectó durante un periodo corto de tiempo, pero en el dolor crónico es muy difícil. Es muy difícil porque no descansas bien, porque continuamente actividades que son rutinarias, normales, habituales, que no demandan absolutamente nada en especial, en todo momento te estás recordando que bien no las puedes hacer, o bien que no las puedes hacer como te gustaría, o bien que las estás haciendo, pero joder, menuda mierda, que mira cómo me estoy levantando ahora de recoger en la cocina, no sé, la comida del perro y casi no llego, ¿no? Son una serie de cosas que es muy importante y obviar eso es realmente no reconocer en absoluto ni la naturaleza humana ni el padecimiento del ser humano. Mm, Sí, así es, sin duda, sin duda. así es. Pues nada, Teno, y ya se nos ha pasado 1 hora y media desde que Sí, hemos empezado. bueno, tuvimos ahí en el medio el problema con la película de Jack Nicholson, Sí, va, de pero cuyo eso, nombre ya no me acuerdo. Es que no sé qué pasa. mejor Mejor imposible, imposible, mejor mejor imposible, sí. imposible, mejor Mejor imposible. imposible. Y entonces hubo ahí un par de minutos que fueron perdidos, pero la verdad es que se me ha pasado súper, súper rápido, Ana. A mí también, súper rápido. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este ratito. Si alguien se quiere poner en contacto contigo o te quiere seguir, aunque hagas pocas publicaciones, pero todas son muy valiosas, ¿dónde pueden hacerlo? Que conste, he de confesar que últimamente me ronda por la cabeza varias cosas. Estoy ocupado con un mini proyectillo que no tiene nada que ver con eso, entonces realmente no tengo mucho tiempo, pero llevo un tiempo como que me apetecería hacer algo en redes diferentes, porque lo que me pasaba antes era justamente eso, lo que hablábamos de, escribía cosas un poco así, estuve durante 3 años escribiendo todos los días algo, o sea que fui Wow. bastante constante. Eh, y después fue como, puff, ya no más, ¿no? Porque me daba la sensación de que caía muchas veces en eso, ¿no? En como, parece que Tenías que sientas hacerlo, cátedra, ¿no? sí, como que sientas cátedra, ¿no? Mm. Entonces lo dejé, pero últimamente ando con idea de un par de cosas. Estoy intentando por lo menos hacer algo que me gustaría en redes. Y a ver, a lo mejor lo hago, a lo mejor no, veremos. Pero seguidme, por supuesto, Telmo Cillero, porque además si es para comunicarnos, siempre toda comunicación es bienvenida. Y nada más, nada más. Y que vayan a Arta Bros CrossFit si están en La Coruña. Por supuesto, por supuesto. Aquí en A Coruña estaremos muy, muy, muy contentos de recibiros. Y nada, las puertas siempre van a estar abiertas para toda persona. Además, podréis vivir así lo que son clases de CrossFit en gallego. Que eso siempre es, ya que cuando te vas a Francia, recibes una clase en francés, es una experiencia más que autóctona. No os preocupéis, como seguramente ya os habrá pasado en otros sitios, siempre lo vais a entender todo porque nosotros vamos a hacer porque lo entendáis todo y os sintáis súper bienvenidos y cuidados en nuestras clases. Tengo muchísimas ganas, lo hemos hablado mil veces, tenemos que ir a hacerte una visita. Tengo muchas ganas de probar a ver si me entero en una clase en gallego, porque Y no estoy además, convencida. mira, primero, se da en un contexto que conoces. Ya, eso sí, por Segundo, eso sí. son dos lenguas, el gallego y el castellano, que son muy similares porque las dos
tienen la misma procedencia y además han estado, pues igual que acontece con el catalán. El catalán, bueno, es que realmente nosotros siempre lo vemos desde una perspectiva bilingüe, ¿no? Pero el catalán, si haces el esfuerzo, también lo entiendes. El euskera es otra cosa diferente. El portugués es exactamente lo mismo. Si haces el esfuerzo comunicativo, te entiendes. Hay una anécdota muy bonita de una señora que en su momento, con dinero, se fue a vivir a Cádiz. Y solamente estamos hablando de hace mucho tiempo. Y no sabía hablar castellano. Estuvo como 40 años viviendo en Cádiz sin hablar castellano un día, porque no le hacía falta, Muy bien. porque había interés comunicativo, porque la gente se entendiese, porque tal, que era como se ha hecho gran parte de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora muchas veces parece como que el problema ese de, no, es que la libertad de uno con la libertad del otro, ¿no? Cuando realmente deberíamos de estar, lo que hablábamos antes, el buscar la diferencia en vez de buscar lo compartido, ¿no? Y es al final el cariño por el otro, el respeto por el otro, el querer saber del otro. No hay nada más bonito que querer saber del otro. Cuando niegas la realidad de la otra persona, eh, estás negando cualquier tipo de interés. Ya es una Mm, descalificación de la humanidad de la otra persona. mm, Mm. mm. Así es, así es. Qué profundo, qué Sí, profundo sí, sí, todo. para terminar. Un buen fin. Pues muchas gracias, Telmo. Ha sido un No, a placer. ti, Ana. De verdad, el placer ha sido completamente mío. Mil gracias, de verdad. Nos vemos pronto. Chao, chao.